Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro programa, otro vídeo sobre preguntas y respuestas. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscripción, de suscribirse, que es gratuito. Si queréis ayudarnos, dar a la tecla de unirme o unirse. Y, por supuesto, difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el vídeo en el canal, que iremos tratándolas o respondiéndolas en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Venga, vamos allá. Historia y mito nos pregunta: ¿crees que la huelga general indefinida puede ser una solución de los pueblos para no ser llevados a una guerra nuclear de extinción? Sí, claro. Claro, en teoría sí. Pasa que, claro, eso necesita un contexto político muy concreto, es decir, una población y unas fuerzas sociales, sindicales, muy mentalizadas de la gravedad de la situación, suficiente como para convocar una huelga de ese tipo, ¿no? No, la verdad es que en este momento, por muy grave que sea la situación, no se están movilizando ni de esa forma ni de ninguna otra, ni de ninguna otra, por detener lo que nos viene o lo que puede venirnos de forma inmediata, ¿no? Y esto es tremendo, pero es así. Al final, los grupos sociales, políticos, sindicales en Occidente, también ellos, en general, viven de lo que les dicen los medios de comunicación. Y les cuesta muchísimo disponer de información alternativa, etcétera, ¿no? Entonces, si hay un porcentaje de la población creciente, con muchas diferencias de unos a otros países, que se sitúa cada vez más ante la realidad de esta situación, pero desde luego los interlocutores sociales y políticos, pues muy poco, muy poco. Ya digo, con muchas diferencias de algunos países a otros, ¿no? Bien. Pero sí, no, mira, efectivamente de esto no hemos hablado mucho, pero en concreto, ya que hablas de huelga, la movilización sindical al respecto podría ser un detonante muy importante. Pero no veo que los sindicatos estén teniendo un papel realmente crítico o alternativo en este momento. A ver, pero bueno, como lo que decimos siempre, es decir, cada uno tiene que analizar en su organización qué opciones hay. Y si se trata de un sindicato, pues analizar quiénes en su sindicato están siguiendo el relato de la OTAN y quiénes tienen capacidad de disponer de un relato alternativo y de situarse ante la gravedad y la urgencia de hacer algo al respecto. Venga, Antonio Martí. A ver, Aristóteles denominaba al peor sistema de gobierno de los pobres o democracia. Y creo que tenía toda la razón. Dice, democracia y demagogia son inseparables. Bueno, también no hay que confundir el régimen político con un Estado de derecho, con libertades y derechos, bienestar de la gente, prosperidad, verdad, moral, ética, desarrollo, etc. Bueno, a ver, dices muchas cosas en un párrafo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, Aristóteles no era cualquiera. En aquella sociedad era un hombre rico, ¿no? Entonces, claro, es lógico que mirara el posible gobierno de los pobres con un pánico, ¿no? Bueno, no lo sé. Claro, democracia real significa eso, el gobierno de la gente, ¿no? ¿Es el peor de los sistemas de gobierno? No, lo que pasa es que es un sistema, digamos, al que deberíamos encaminarnos de forma progresiva. Es posible que con un criterio purista, ya lo hemos dicho, no haya ningún país democrático en el gobierno, en el mundo, pero sí es, digamos, una referencia a la que ir apuntando y evolucionar de forma progresiva, ¿no? Otra cosa es que ya hemos dicho que no es en absoluto válido para dividir estos países son democráticos y estos no, desde luego con los criterios occidentales, que no son, los países occidentales no son democracias, sino son
plutocracias, ¿no? O oligarquías plutocráticas, si se quiere. Es decir, gobierno de unos pocos, gobierno de los ricos. Que por mucho que haya elecciones, esas elecciones son controladas perfectamente pues a través de la financiación de los partidos, financiación de los políticos en Estados Unidos, control de los medios de comunicación, control de la industria cultural y otros medios, ¿no? Bien, no hay que confundir el régimen político con un Estado de derecho, con libertades y derechos, bienestar de la gente. Bueno, sí, aquí no sé esto qué quiere decir exactamente, ¿no? Yo lo que hacía referencia es que no hay que confundir el que existan elecciones con pensar que ese país es democrático. Elecciones con sufragio universal. Y originalmente los ricos utilizaron el sufragio censitario para decir, por si acaso vamos a votar solos nosotros, que es un poco en la línea de lo que decía Aristóteles, porque esto, si dejamos votar a todo el mundo, sería un caos. Luego se fueron dando cuenta progresivamente de que no pasaba nada por dejar votar a la gente, porque ellos controlaban el poder de todas formas y conseguían, a través de los medios de comunicación, etcétera, que la gente votase no en función realmente de sus intereses, sino de los intereses de los ricos. Y para eso pues es fundamental eso, el control de los medios de comunicación, la industria cultural, etcétera. Bien. Luego nos dice, el cambio climático antropogénico es una realidad científica incontrovertible. Bueno, como en ECAI Center no somos científicos, difícilmente hablamos de realidades científicas incontrovertibles, ¿no? El consenso científico es total. Bueno, eso no es total. No es total. Responsabilidades de los poderes públicos que sobrevivamos en meses o pocos años. Lógicamente afectará progresivamente, empezando por los desfavorecidos, incluso aquellos que no puedan pasarlo con aire acondicionado. Bueno, vamos a lo del consenso. Nosotros siempre decimos que en temas científicos tenemos un problema. Cuando hay un tema científico en los que unos científicos dicen una cosa y otros otra, pues los que no somos científicos nos quedamos un poco colgados. En este tema tenemos muchas opiniones distintas del consenso, pero que son también variables entre sí. Están los que dicen que no hay cambio climático, los que hay cambio climático pero no es importante, los que hay cambio climático pero siempre lo ha habido, los que hay cambio climático pero incluso es bueno porque el CO2 genera pues una mejor mejor desarrollo, por ejemplo, del manto vegetal, etcétera. Bueno, no lo sé qué más se puede decir sobre esto. Sí, para un argumento fundamental para desconfiar de las versiones oficiales alrededor de este tema es que esta cultura de lo que nosotros llamamos no la defensa del medio ambiente, sino la manipulación de la defensa del medio ambiente a través del catastrofismo climático empezó en los años 60, fundamentalmente a través de la creación del Club de Roma, creada por elementos oligárquicos y nazis, o neonazis, o criptonazis, como queráis llamarlo, de la aristocracia europea, y que desde el principio empezó a emitir pronósticos catastróficos desde los años 70 hacia los 90, que no se cumplieron. Bueno, no se cumplieron, pero es igual. Los mismos que habían anunciado esas catástrofes que no se cumplieron empezaron a anunciar otras. Y claro, sabiendo, ellos también lo han dicho en distintos documentos, ¿no?, que este tema de las catástrofes, la gestión de las catástrofes es fundamental para orientar la opinión pública en una u otra dirección, pues yo creo que todos esos son elementos más que suficientes para sospechar de las versiones oficiales alrededor del tema del cambio climático. Bien. Siempre con prudencia, con la prudencia que tenemos que tener, digamos, los que no somos, sobre todo los que no somos científicos, ¿no? Bien. A ver, Claudia Adriana Garbunocing. Bueno, yo tengo una anécdota muy personal, dice. Bueno, mi familia paterna es de origen vasco, de San Sebastián. Mi antepasado, que llegó a Nueva España, a México, alrededor de 1700, administró una mina en Durango, México. Tuvo muchos descendientes. Bueno, no sé, tenemos muy claro que mi bisabuelo se casó con una mujer del pueblo originario tepehuano. Bueno, vale, pues un saludo, porque yo vivo en Durango del País Vasco, ¿no? A ver. Dice, mi padre siempre estuvo orgulloso de la sangre indígena de su abuela y así me educó. Bueno, tenía apellidos vascos, tal, vale. Bueno, pues un saludo.
de Durango a Durango. Vale, Gundis Salinus. Dice, yo es que me harto de risa de los separatistas vascos que dicen no tener nada que ver con España, porque vas y miras quiénes fueron los conquistadores y si una mitad era extremeña andaluza, la otra mitad era vasca. Bueno, no sé, entre los separatistas vascos realmente dicen que no tienen nada que ver con España. No creo que eso lo dice nadie y ni que nadie niegue esa realidad histórica, ¿no? No lo sé, yo por lo menos no lo he oído. Valeria Cotos Benavente dice, con todo respeto, a Europa ya la vienen destruyendo desde las guerras mundiales. Bien, esto es un comentario alrededor de esto que decíamos de que fundamentalmente Europa se está destruyendo en los últimos 30 años, ¿no? Bien, a partir del final de la Guerra Fría, sobre todo, a través del neoliberalismo, desde el punto de vista económico, a través, bueno, que tuvo una vertiente geopolítica que era el atlantismo, el globalismo si se quiere, y una vertiente sociocultural que han sido el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de migrantes y el individualismo y la destrucción o debilitamiento de las comunidades humanas de todo tipo, ¿no? Bien, bueno, sí es cierto que las guerras mundiales fueron tremendamente destructivas en Europa, ¿no? Bien, la vienen destruyendo. Bien, y sí, efectivamente, la Primera Guerra Mundial tuvieron un carácter un poco distinto, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue fundamentalmente una lucha entre potencias coloniales, una lucha organizada por las élites de los distintos países coloniales, ¿no? Entre sí, ¿no? Luchando entre sí. Hay, digamos, a efectos de organizar a la gente, en aquel momento era muy importante el papel del movimiento obrero, del movimiento sindical también, y el movimiento obrero falló. Sobre todo falló, se ha dicho muchas veces, lo que era entonces la socialdemocracia, que tuvo un fuerte debate alrededor de si tenía que apoyar o enfrentarse a esa guerra, o bien en cada país pues dejarse llevar por lo que eran, digamos, los aparentes objetivos patrióticos de cada país, que en realidad eran objetivos de sus élites, ¿no? Y en realidad lo que hicieron es dejarse arrastrar, ¿no? Entonces eso fue un fallo histórico realmente para la socialdemocracia, para el movimiento obrero y con los resultados que tuvo, ¿no? Bien, la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues también fue destructiva, ¿no? Pero la verdad es que si vemos lo que sucedió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, Europa tuvo un periodo de desarrollo importantísimo, ¿no? Con un crecimiento muy fuerte, ¿no? Y hasta los años 70, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, en los años 80, y sobre todo ya de forma muy abierta a partir de la Guerra Fría, en el caso de la Unión Europea, con el Tratado de Maastricht, a partir de ahí ya nada funcionó, ¿no? Todo ha ido mal. Todo ha ido mal. Es decir, ha habido una crisis social creciente, un hundimiento demográfico, estancamiento económico y encima con unas hipotecas cara al futuro impresionantes, debidas del hundimiento demográfico, del sobreendeudamiento, etc. Bien. Antonio Martí dice, y a España desde 1808. Está respondiendo, creo, cuando dice, a Europa ya la vienen destruyendo desde las guerras mundiales y a España desde 1808. Bueno, hombre, pasa que a España todos los países yo creo que han tenido desastres en los 2 últimos siglos, ¿no? Pues no sé, fíjate si en el siglo XX pues países como Rusia, Polonia o Alemania han tenido unos desastres impresionantes desde el punto de vista de hundimiento económico, de auténticas hecatombes en cuanto a millones de muertos, etcétera, ¿no? Yo creo que en todos los países hay fenómenos de ese tipo, ¿no? Maite E.M. Vamos a ver, si se
¿Existe en algún país democracia en el mundo? Bueno, lo hemos comentado antes. Yo creo que en sentido estricto probablemente no. Democracia ya sabemos que es un gobierno del pueblo, ¿no? Entonces, probablemente en sentido puro no. Ahora, la democracia es igual, habría que entenderla, yo digo, como un proceso, ¿no? Un proceso, un proyecto, ¿no? Al que los países deberían tender a evolucionar en la medida en que se vayan poco a poco introduciendo modificaciones para que, teniendo en cuenta, impulsando la formación de la gente, la información correcta, pues se facilite su participación en la toma de decisiones, ¿no? Pero claro, independientemente de ese concepto purista, luego hay gobiernos que tienen más o menos autonomía para gobernar a favor de la gente, ¿no? Y ahí tenemos una clara línea divisoria entre los países emergentes y Occidente, ¿no? En Occidente los gobiernos están al servicio de las grandes empresas, de las élites plutocráticas. O sea, no hay absolutamente ninguna duda de esto, ¿no? En Estados Unidos de forma totalmente abierta y un poco más disimulada en Europa, pero es evidente para cualquiera que analice la situación también en Europa, ¿no? Bien. Bien, no sé qué más podemos decir al respecto, ¿no? Vale, si te interesa que desarrollemos algún aspecto en concreto de este tema, nos dices, ¿no? A ver, Andrés Serpa Beares. Como analista, ¿me recomiendas comprar una vivienda en estas épocas? ¿Cambiará mucho la moneda? A ver, bueno, primero hay que tener cuidado, yo no soy asesor de finanzas personales, ¿no? Entonces, no tomaros lo que yo diga como un asesoramiento, pero tampoco es algo que se pueda decir a todo el mundo, porque por ejemplo, la inversión en vivienda es una inversión interesante siempre que se tenga en cuenta que todas las inversiones tienen riesgo, especialmente en la situación actual. Entonces, lo que sí se recomienda en general es diversificación de riesgos. Cuanto más diversificamos los riesgos, más hacemos el riesgo de que problemas en uno o varios ámbitos, pues digamos que tengan un impacto total sobre nuestro patrimonio o nuestra renta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, dentro de esa diversificación, para algunos tener una vivienda puede ser una diversificación, ¿no?, de sus inversiones o de su patrimonio, y para otros no. ¿Por qué? Pues porque ya tienen una vivienda y tienen pocos ahorros. Entonces, dedicarlo todo a 2 viviendas, pues igual es concentrar demasiado el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la rentabilidad a corto o medio plazo de las inversiones mobiliarias es distinta de las inversiones de vivienda de un país a otro, de un territorio a otro, pero yo creo que como criterio fundamental yo diría esto, ¿eh? Ahora en las inversiones hay que tener en cuenta siempre diversificar el riesgo, ¿no? Y ya digo, pues depende ya del patrimonio de cada uno, no solo del patrimonio, sino de los ingresos. Es decir, los riesgos o la diversificación tiene que realizarse de forma distinta, por ejemplo, si tengo un trabajo estable o no tengo un trabajo estable, ¿no? Por ejemplo. Y mis únicos ingresos son las rentas de ese patrimonio, por ejemplo. Luego, ¿cambiará mucho la moneda? Esto no sé exactamente qué quiere decir. Si cambiará el valor de la moneda como consecuencia de la inflación, o o quieres que hablemos de expectativas de crisis monetarias graves que puedan llevar a cuestionar el euro, el dólar, etcétera, ¿no? Esto es algo que se prevé porque el sistema del dólar y del euro está basado en el concepto de monedas fiduciarias de confianza, basado en que los bancos centrales no abusen de su capacidad de emitir, y han abusado sistemáticamente, y esto ha apalancado también este sobreendeudamiento de las economías occidentales. Entonces, esto es un factor fundamental en que sigan de moda las criptomonedas y que se ponga de moda, por ejemplo, el oro como alternativa de inversión, ¿no? Entonces, pues sí, se prevé que el dólar y el euro van a tener problemas en la medida en que surjan alternativas, porque no se trata simplemente de que haya mayor o menor confianza en ellos, sino que es una confianza relativa, ¿no? Es decir, que en vez del dólar y el euro tenga otras alternativas que me inspiran más confianza, ¿no? Y eso es un trabajo que se está haciendo poco a poco de forma progresiva desde los países emergentes, ¿no? Entonces, bueno, sí puede cambiar de forma radical el sistema monetario,
puede, de tal forma que puede obligar a Europa y a Estados Unidos a empezar a apalancar sus monedas a valores reales. Claro que esto supondría renunciar a esa extraordinaria palanca, esa varita mágica de la emisión continua de moneda, ¿no? Esa varita mágica que parece solucionar todos los problemas a corto plazo, pero que hace cada vez peores, más graves los problemas de fondo, ¿no? Bien. Juan Pablo Anca. En Chile la oligarquía siempre fue castellana vasca. Con los años se sumaron familias extranjeras, si bien la conquista fue a través de guerras y muertes de indígenas. En el caso de Chile y Argentina, los genocidios se efectuaron en los siglos XIX y XX, de mapuches y posteriormente de pueblos patagónicos, todos efectuados por las repúblicas. Bueno, es un contexto que no conozco. Bien. José Fernando López Herrera, 5855. Qué lástima que los anglo-USA necesitasen esa situación geoestratégica y estuviesen bombardeando Belgrado casi 80 días hasta poder fragmentar el país. Bueno, es un comentario, claramente hemos hecho referencia al interés de la autogestión yugoslava, por qué es interesante para nosotros, ¿no? Pero para nosotros, sobre todo desde el punto de vista de las cooperativas y el movimiento cooperativo, del futuro del movimiento cooperativo. Bien. Pero dice, qué lástima que estuviesen los anglo-USA bombardeando Belgrado casi 80 días hasta poder fragmentar el país y detraer los recursos que necesitan. Qué buena gente vivió allí, qué incautos, qué gran grupo formaban. Bueno, está claro, sí, que la destrucción de Yugoslavia es, también el conjunto de la destrucción del bloque del Este, ¿no? Fue muy activada y muy impulsada desde Occidente, aunque hubo otros factores de contradicciones internas que eran distintos en cada país. Yugoslavia tenía un problema específico de plurinacionalidad, si se quiere, que estalló, también se hizo estallar desde fuera, ¿no? Con el cambio a partir de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, Monsec nos dice, muy interesante también sobre este tema de la autogestión, ¿no? Conozco un colegio que es una cooperativa de profesores, el cocinero también pertenece a la cooperativa, los exalumnos dicen que al tener cocina propia tiene mejor sabor y calidad que en otros en los que han estado. Bien, efectivamente la implicación de los trabajadores es un factor clave en las cooperativas, un factor de ventaja competitiva clave. Bien, pero ojo, al hacer una evaluación general del movimiento cooperativo hay que tener en cuenta los aspectos positivos y los negativos, que también los hay. Por eso decíamos que algo tiene que haber efectivamente en este sentido que explique por qué las cooperativas de trabajo no han conseguido ser un sector importante en la economía, con excepciones, ¿no? Es decir, pero en general en el mundo son microempresas y empresas aisladas, ¿no? Mientras la excepción, ya decíamos, era fundamentalmente el cooperativismo de Mondragón y en parte el cooperativismo del norte de Italia, etc. Bien. Y que decíamos que esto hace muy importante explicar cuáles son esos factores diferenciales que explican el éxito en el caso o del norte de Italia o del caso de Mondragón o en el caso de la autogestión yugoslava. Bien. Juan Torres. También sobre la autogestión yugoslava. Me gustaría un vídeo donde describiese más en detalle el funcionamiento, sus resultados, sus deficiencias, sus cambios. Bueno, vamos a ver, porque nosotros tenemos un conocimiento limitado. Hicimos un análisis macroeconómico que nos llevó a unas conclusiones, pero estamos buscando que nos ayude alguna entidad pública, en principio, ¿no? Alguna entidad pública a profundizar en esa investigación. A ver si lo conseguimos. Lo que ahora podríamos explicar sería quizás limitado, ¿no? Pero bueno. También Mufasa nos dice, el sistema yugoslavo era impresionante y muy eficiente. Fue tan efectivo que hasta los años 90 no había desempleo. ¿No? Esa no es la información que tengo yo. Mi información era que era, al contrario, el único país del bloque socialista donde había desempleo.
y que incluso había una emigración hacia Occidente, hacia países occidentales muy importante desde Yugoslavia, precisamente por el desempleo, ¿no? Algo que es lógico, ¿eh?, en un sistema autogestionario puro, ¿eh?, porque no son entidades como las cooperativas de trabajo, entidades que tengan una expansión inversiva, de una tendencia inversora expansiva, ¿no? Entonces tiene su lógica, ¿eh? Entonces, este era uno de los aspectos que les llevan a pensar que seguramente las empresas autogestionadas tenían que estar complementadas por un sector de la economía con capacidad de realizar inversiones intensivas, ¿eh? Pues ellos pensaban en grandes empresas públicas fundamentalmente. Bien, Mufasa nos dice también que no había ni un gramo de drogas, sin drogadictos, la vivienda la proporcionaban las empresas, tenían una educación muy avanzada, vacaciones pagadas y gratis al mar o en la montaña en invierno, no había violencia, mucha solidaridad. Bueno, también hubo conflictos al final, ¿eh?, entre las nacionalidades, pero igual conflictos políticos fundamentalmente, ¿no?, que nada que ver con lo que el desastre que de los años 90 a partir del momento en que el país empieza a partir, ¿no? Guido de la Torre. Se señala que en China algunas de las empresas más exitosas son cooperativas, Xiaomi entre otras. Sí, conozco el caso de Xiaomi, pero sí me interesa, esto no tengo una descripción general del peso de las cooperativas en China. Si alguno de vosotros lo tiene, esto sí me interesaría. Tomando ese antecedente, ¿cuál sería el rol del Estado para fomentar y potenciar el cooperativismo? En particular, el rol de la banca pública o estatal. Bueno, el rol de la banca pública o estatal sería muy importante desde el punto de vista financiero y de posibilitar las inversiones de las cooperativas y también seguramente de orientarlas, dar preferencia a determinadas unas inversiones sobre otras. Pero lo que hemos visto es que el papel del Estado seguramente puede ser clave, ya la más importante puede ser dotar de estabilidad institucional a las cooperativas, ¿eh? Estabilidad institucional intentando tener en cuenta cómo se ha hecho esto en el caso de los grupos cooperativos, como el caso de Mondragón, y cómo se hacía en Yugoslavia, ¿eh? Estabilidad institucional que puede ser, por ejemplo, en el ámbito incluso normativo, ¿eh?, determinando, pues estableciendo criterios que faciliten que las empresas se centren en los aspectos operativos, mientras que ya quizás la norma o la ley establecen los criterios básicos desde el punto de vista de gestión patrimonial, por ejemplo. Bueno. Ana Castillo nos dice, muy interesante también este tema de la autogestión yugoslava. Dice, también lo sería saber sobre el funcionamiento en Mondragón. La capacidad de unirse los trabajadores cuando tienen alternativas está latente. Imagino que ese cooperativismo se dará en los estados nuevos que surgieron después de la disolución de Yugoslavia. Gracias. Pues mi idea es que no. Mi idea es que lamentablemente la autogestión yugoslava se disolvió a partir de la disolución de Yugoslavia, ¿no? El peso, bueno, puede haber distintas razones, ¿no? El peso occidental, la influencia occidental, básicamente yo creo que fue clave en este sentido, ¿no? Pero creo que desapareció, ¿no? Sobre Mondragón, el funcionamiento en Mondragón, no sé qué podemos decir así rápidamente, ¿no? Que hay un grupo de 80 cooperativas, muchas de ellas de tamaño medio o grande, con muchas de ellas tecnológicamente avanzadas y que, bueno, pues tienen retos como todos los grupos y tal, pues y están saliendo adelante. En este momento, bueno, se están convirtiendo claramente en el País Vasco, en la espina dorsal, diría yo, de la industria vasca. Bien. Bueno, más o menos creo que ya tenemos unos 30 minutos para no alargarlo demasiado. Si os parece, lo vamos a dejar aquí. Acordaros, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal dando a la tecla de suscribirse.
que es gratuita. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Recomendaros difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y bueno, sí, dejarnos propuestas, comentarios, ideas o preguntas que intentaremos, en la medida en que podamos, contestarlas a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Bueno, gracias por seguirnos. Hasta la vista.